muchos besitos, muchos montañas de besitos, así muchísimos en cantidades alarmantes para todos y para todas. Y un abrazo fuerte, fuerte un abrazo. Las quiero, mis amadas, las quiero mucho. Tenemos un temita en el día de hoy de una mujer que quedó como heroína. A ver, ¿qué es lo que más me impresiona a mí de estas dos mujeres? Que no hay mucho de ellas que contar, pues no hay mucho de ellas que contar en las escrituras, pero al ver la valentía de estas mujeres, y como todas, como toda mujer valiente de las escrituras, pero se menciona más el nombre de Débora, que no fue la que quitó del medio el opresor de Israel. El pueblo de Israel había quedado, se habían vuelto a levantar, a hacer la desobediencia. Podíamos pensar, pero es que el pueblo de Israel, ¿por qué era así? Nosotros tenemos que entender una cosa, mis amados, que, a ver, ellos que veían en Egipto, ellos fueron criados en medio de tanta idolatría. Ellos no conocían al Dios que tú y yo, o al poderoso, al santo, al rey, al único, santísimo, que tú y yo conocemos ahorita. A nosotros también se nos ha dado mucha dificultad, y hay personas en la familia, hay personas en las familias que en este momento están adorando todavía a esos dioses. ¿Por qué? Porque ellos todavía no conocen al Eterno, al Santísimo, al único, al que tú y yo conocemos. Y claro, se nos da fácil de pronto señalarles, porque es que se les ha hablado mucho, y eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. También se les había hablado mucho, pero ellos venían con unas raíces de que esos eran los dioses a los que ellos adoraban en Egipto. Recordemos que en Egipto tenían toda clase de ídolos. Por eso fue que ellos pidieron en el desierto un becerro, porque allá había un dios de esos mismos a los que ellos adoraban. Había un dios becerro. Entonces, no es que ellos no hubieran hecho a propósito la desobediencia, no, ellos tenían esas costumbres. Y por eso dice que cuando moría alguien, ellos volvían a lo mismo, y el Señor volvía y los entregaba a esclavitud. O sea, a ver si así ellos volvían a clamar al Señor. Recordemos que en Egipto, este pueblo que estaba destinado por la palabra del Eterno, que salían en 400 años. Pero como ellos adoraban a esos dioses, dice que cuando clamaron, ellos empezaron a clamar, y el Padre escuchó la voz de ellos, y ahí fue donde les mandó a Moisés. No sé si ustedes recordarán que en los momentos en que Moisés huye de Egipto, entonces se despide de su madre. Y aunque su madre era su madre y su padre su madre de nacimiento, o sea, la que lo tuvo, y su padre oraban por el pueblo, no habían sino 3 personas entonces en ese tiempo que contaban las historias y que adoraban al Señor, que era el papá, la mamá y la hermana de Moisés. Cuando Moisés huye al desierto, la oración empieza a crecer. Y cuando la oración empieza a crecer, entonces el Eterno escucha la oración.
Por eso la palabra nos enseña que cuando moría uno de los jueces o el líder que le seguía, ellos volvían a caer en esta idolatría. Y entonces el Señor dice la palabra que los vendía otra vez en esclavitud. ¿Para qué? Para que ellos pudieran volver a clamar, y cada que ellos clamaban, entonces el Eterno les escuchaba. Nuestro Padre es ese Padre de amor, ese Padre que aunque vea que sus hijos están sufriendo, permite que ellos sufran para que puedan volver a clamar. Y eso es lo que Él busca en nosotros, que nosotros podamos clamarle a Él cada día, aunque su palabra nos enseña que Él conoce nuestra situación, que Él conoce nuestras necesidades, nos enseña a que hay que clamarle a Él. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Recordemos, mis amados, recordemos nosotros que este pueblo, de la única manera que clamaban al Padre era cuando estaban en esclavitud, porque recordaban los tiempos de Egipto. Y es entonces cuando salen estas mujeres, están ahí estas mujeres, la una como profetiza y la otra, la que dice la palabra, dice que Jael era la heroína o fue la heroína de la muerte de Javín. Dice que es la heroína que mató a Sísara. Ella no es muy mentada en las escrituras, pero yo vuelvo y les digo, no había como ese decreto a que la mujer fuera también con su historia, como viene la palabra con cada uno de estos varones. Pero también sabemos que habían muchos varones detrás de la vida de Moisés, de la vida de Josué y de la vida de estos jueces que el Señor levantaba. La palabra no es muy clara en esto, porque la misma palabra nos dice que si ¿cómo se dice? Si ellos tuvieran escrito todo los sucesos que pasaron en aquel tiempo, pues entonces todavía no habían podido terminar demasiadas cosas para escribir. Hay muchos libros con muchos resúmenes de estas historias, donde encontramos nosotros hombres que fueron gobiernos, que fueron reyes, que gobernaron, pero no están en las escrituras. De eso apenas me estoy enterando yo ahora por los estudios que estamos haciendo mi hermana y yo por aparte. Entonces aquí no está todo, pero nos dejan los nombres de las personas a las que vienen a ser renovantes en la historia. Y dice que entonces esta mujer, dice Jael, se considera también como aliada de Israel, y se gozó cuando supo que Barak había derrotado a Sísara. Jael recabó para sí el honor de Barak. Habría deseado para sí. Barak fue al que Débora envió, pero fue también el que dijo que si ella no iba, pues él no iría. Y Débora le dijo que el honor no se lo iba a llevar él. Claro, la historia de esta mujer, de cómo llegó este rey a las manos de Jael, es porque todo va en equipo, todo tiene su principio y su fin, y el Señor tiene propósitos con todo. A veces nosotros se nos hace difícil entender por qué esto está sucediendo, por qué hay cosas tan sorprendentes que de un momento uno dice, pero ¿por qué pasó? Aquí, ¿qué fue lo que sucedió?
Y a veces nos quedamos nosotros que no encontramos explicaciones para esas cosas, ¿verdad? Pero cuando venimos y miramos nosotros eh, eh, que va pasando el tiempo y nos damos cuenta que fue lo que sucedió y por qué sucedió ese en ese tiempo, o sea, cuando pasa el tiempo y vemos los resultados de lo que sucedió, entendemos por qué. Aunque este hombre no hubiera sido Barak el que asesinó a este rey, pero sí fue el que lo derrotó. Dice la palabra que él huyó a esconderse, pero fue a esconderse a la casa de la persona que acabaría con su vida. Pero se necesita estrategias, porque la cosa no fue así que el hombre llegó allá y que Jael lo estaba esperando con el arma y que lo mató de una, no. Esto es la forma de cómo el Señor nos enseña a destruir al enemigo. A nosotros nos han enseñado que es que hay que orar por ese y entonces empiezan a orar y a decir, Señor, ten misericordia, guárdale la vida, cuando nosotros por dentro lo único que estamos deseando es terminar con ese problema. Porque nos han enseñado, nos han enseñado y por otra parte no hemos entendido la palabra, no la hemos entendido cuando el Señor nos habla en su palabra que nos dice, orad por sus enemigos. Pero entonces nosotros nos postramos cuando ya estamos lastimados, heridos, quebrantados, cuando totalmente nos han roto el corazón, entonces nosotros nos postramos a orar por esa persona. Es más, cuando nos dice la palabra que cuando nos den en una mejilla volteemos la otra, somos tan inconscientes que esa palabra no la manda, o a mí me la han mandado. Cuando tengo problemas con alguien, entonces me mandan esa palabra para que mire qué es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que hacen la ignorancia que nosotros tenemos guardada en nuestra mente por toda la religiosidad que venimos cargando y no queremos conocer la palabra. Entonces, todo eso no es así. Aquí vamos a ver una mujer que tenía sed de venganza, pero mire que le manda a entrar. Dice la palabra, después de haber hablado ofreciéndole seguridad, es que dice, Jael recabó para sí el honor que Barak había deseado para sí. Con su propia mano, como un juicio de Dios, Císara, el cruel opresor de Israel, fue clavado en la tierra por medio de una estaca que le atravesó las sien. Pues después de haberle hablado, ofreciéndole seguridad en su tienda, le cubrió con una manta, le cubrió con una manta, le dio de beber leche y se avinó a vigilar a la puerta de la tienda para despistar a los que pudieran inquirir por Císara. En vez de hacerlo, tomó una estaca de la tienda y con un mazo se acercó a Císara calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y le dijo, y lo dejó clavado en el suelo. Jael mató a Císara como una campeona del Señor. Destruyó a sus enemigos. Su celo por Dios le da elogio por el medio de usar, por el medio usado. Entonces, fíjense en ustedes. Esto es lo que la palabra nos enseña en el día de hoy. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer es entender que con el enemigo, que el que te hizo daño, no es que vas a orar por él para pedirle al Señor que tenga misericordia de él, que mire lo que le ha hecho, que le perdone él, que tú también le perdonas. No, mis amados, tenemos una forma muy diferente
de ver la palabra. El Señor nos enseña es cómo y dejar tener esa habilidad como esta mujer. Lo entra a su casa, le dice que descanse, le da leche, le da una manta para que descanse y le dice, no te preocupes, quédate ahí, que yo voy a vigilar para que nada te pase. Cuando el hombre cae en sueño, inmediatamente ella va y le mete la estaca en la sien. Ella ama al Padre. Ella ama al Dios de los ejércitos. Lo ama. Y por celo a él termina por celos del amor que tiene para con el rey, termina con este varón. Muchas veces nos han dicho a nosotros que no, es que el Señor nos enseña en su palabra a perdonar. Él murió en la cruz por todo esto. Eso es verdad, es indiscutible, pero también tenemos nosotros que aprender cómo clamarle al Señor por esta persona a la cual nos ha hecho tanto daño, o la cual ha hecho demasiado daño a nuestros seres amados. Hemos visto mucho, hemos leído, no sé si tú has leído la forma de cómo clama David por sus perseguidores. Él clama de una manera diferente. La forma de como David pide al mismo Padre venganza por los que le están siguiendo a él. Entonces miremos que no es como nosotros lo ponemos a nuestra manera. Y es tan cruel la humanidad, el cristiano es tan cruel que coge las palabras más fuertes. Yo tengo por ahí una palabra que me mandó una mujer de las Escrituras, una mujer de la congregación, de los que dicen ser cristianos entre comillas, donde ustedes se acuerdan que yo tuve que salir de allá por causa del menosprecio que le hicieron a mi jefa. Y luego me manda una palabra tan cruel esta mujer, diciéndome que yo les estaba, la palabra que cogió para mandarme ahí, dice que no nos comamos los unos a los otros. Eso está en Gálatas, creo que es. Es que hasta la voy a mirar. Se las voy a dar para que la lean. Y entonces yo me pongo a ver, yo no sé qué clase, de cristianos son estos. No pidieron perdón, no pidieron disculpas. Fíjese que me mandaron luego un audio donde dicen que cuando quiera que me vea con ellas y que ellas pidieron perdón allá en el altar. Y es verdad, pero porque lo hicieron porque yo ya me sentía tan mal, tenía tanta ira. Es que yo soy humana y yo también me ofendo. Yo también tengo mi corazoncito. Yo no soy hipócrita. La palabra esta está en Gálatas 5, en 5:12. Léanla. Y eso a mí me causa gracia, porque son personas que creen que todo lo pueden solucionar con que te dieron el golpe, te golpearon en lo más profundo y enseguida perdóneme. Y si tú no perdonas en el momento, te mandan estas clases de citas. Yo no sé qué clase. Y lo peor de todo es que dicen que yo no tengo al Dios en el corazón, que yo tengo es un demonio. Yo no sé cómo estas personas dicen ser cristianas. Gloria a Dios que yo no soy cristiana. Gloria a Dios, porque se imaginan una cristiana como ellas, prefiero nada.
Yo, yo soy creyente de mi maestro. Yo le creo a un Yeshua que se enfadó y que los mandó todos por un tubo. Mandó todos los que habían ahí por un tubo, los que estaban en la casa de Dios. Que también le dijo a los apóstoles, si no les gusta, también se pueden marchar. O sea, a ese es el que yo le creo. A ese es el que yo sigo. Estas citicas así tan tontas que no saben ni por qué las están mandando, no tienen una idea por qué las envían. Solo lo que tienen grabado, se hacen una película de las escrituras y empiezan a enseñarla. Pero aquí vemos cómo se puede vengar usted y de qué manera hay que quitar este problemita, esta piedrita en el zapato. No es mandando estas oracioncitas, no. Es creyendo que hay un Padre eterno que hace venganza por nosotros. Bueno, mis amados, les bendigo y les amo un montón.